Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Pregúntale al notario. Con José de Jesús González, Notario 199. Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Luis Alberto, gracias a ti, a tu auditorio, a tu equipo y en especial, muy en especial a quien me tiene aquí. Igualmente, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Vamos a continuar hablando de de fideicomisos. En particular vamos a hablar de una modalidad del fideicomiso que es el fideicomiso que se le llama patrimonial o testamentario. Muy bien, adelante. Gracias. Los fideicomisos, como habíamos platicado la semana pasada, son un vehículo mediante el cual una persona aporta bienes, un fiduciario que es un banco los administra y un tercero que puede ser quien los aportó o otro tercero puede recibir los beneficios. En este caso en particular, los fideicomisos patrimoniales o de sucesión o testamentarios, lo que se utiliza es para planear qué hacer con un proyecto económico que hiciste durante tu vida, cómo manejarlo y cómo transmitirlo a terceros, llámense hijos, esposa, esposos, nietos o inclusive terceros ajenos. ¿Qué puedes aportar? Bienes inmuebles, puedes aportar acciones, puedes aportar derechos y el fiduciario que habíamos hablado en la semana pasada, que es quien menea la cazuela, que es quien administra, sigue tus instrucciones y te beneficias tú mismo mientras vives. Por ejemplo, yo que aporté mis acciones de una empresa que tengo, o yo que aporté mis bienes de los cuales recibo rentas, o yo que aporto todo lo que quiero transmitir a mis hijos, pero en vida me sigo beneficiando de ello hasta que yo no fallezca. Esto es muy importante que sepamos que los beneficios son que durante en vida, si bien están afectos a un fideicomiso, yo puedo seguir controlando ese fideicomiso y beneficiándome de ese fideicomiso. Eso es muy importante. O sea, mi negocio, mi proyecto, mis ahorros, mi patrimonio, lo aporto a un fideicomiso y en ese fideicomiso yo manejo las instrucciones, yo doy las instrucciones y yo me beneficio de esos ingresos. Ahora bien, puedo planear que cuando fallezco, ¿qué se va a hacer con los bienes? Ese es uno de los temas importantes, porque ahí finalmente... ¿Y sigue siendo un fideicomiso? Y sigue siendo un fideicomiso, que ahorita mencionaremos exactamente ese punto que es muy importante. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un fideicomiso patrimonial? Como decíamos, aporto mis bienes, aporto mis ahorros, aporto las acciones, aporto mi negocio y yo sigo beneficiándome y dejo instrucciones de qué va a pasar cuando yo fallezca. Fiscalmente es muy atractivo porque yo tengo la capacidad de aportar un inmueble y si me reservo el derecho de regresarlo hacia mí, no se causa ningún impuesto, ¿sí? Los fideicomisos continúan después de que yo fallezco. Esto es muy importante, es decir, es un vehículo de administración hacia el futuro. Además, ayuda para que trascienda de generación en generación. ¿Qué es esto? Que cuando yo fallezco, ya están las instrucciones de qué sucederá con los bienes. Y esto también tiene un beneficio de una secrecía, porque cuando nosotros aportamos bienes, derechos a un fideicomiso, no aparece a nombre de José de Jesús González en el registro público, aparece a nombre del banco que administra los bienes. Entonces esto me mantiene un beneficio de secrecía. Normalmente, ¿qué sucede cuando fallece con estos bienes, Luis Alberto? Hay dos opciones. Una, que los bienes siguen en el fideicomiso y conforme a las reglas que yo manejé, se va a continuar administrando. Y pongo un ejemplo. Tengo unos departamentos y las rentas serán para mis hijos. Conforme continúe el tiempo, eso será los ingresos en favor de mis hijos. O a los X tiempo se venden los inmuebles y el ingreso será repartido entre ellos. Esa es una opción. La otra opción es que cuando fallezca, se rige las instrucciones que yo dejé en el fideicomiso y se les transmite a mis herederos o a las personas que yo indiqué cada uno de los bienes que yo dejé. Es decir, tenemos dos caminos.
Podemos revocar el fideicomiso, podemos modificarlo, si lo dejamos con una característica que le llamamos revocables, fideicomisos revocables. ¿Qué es esto? Que si yo tomé una decisión de qué hacer con el fideicomiso y en el tiempo cambio de opinión, puedo modificarlo. Esto nos ayuda a que no haya juicios sucesorios, no hay un juicio que seguir porque ya están las instrucciones hechas. Ojo, es importante que sepamos que solamente es por los bienes que puse en el fideicomiso. Si tengo otros bienes fuera del fideicomiso, hay que hacer testamento. Recomendación, aunque tenga fideicomiso, siempre hay que hacer un testamento adicional a eso. Y en todas las situaciones, ¿no? Y además siempre hay que hacer un testamento, exactamente. Ahora, es importante que sepamos que los esquemas de los fideicomisos ayudan a que haya una armonía en la familia. Te ayuda de que tú, desde antes de fallecer, dejas claro cómo se va a administrar un negocio, cómo se van a administrar tus bienes, a dónde van a ir, qué va a pasar después de que tú fallezcas. Inclusive también ayuda en una armonía en el negocio también. ¿Por qué? Porque ya saben qué va a pasar, quién va a estar de sucesor, cómo se va a manejar el negocio. E inclusive existirá una armonía entre familia y negocio. Recomendación para las personas que tienen empresas, que tienen negocios, acérquense con su notario de confianza, platiquen sobre los fideicomisos testamentarios o patrimoniales y estoy seguro que el notario le va a ayudar a cómo manejar un bien o un proyecto de empresa que ya se tiene. Muy bien. Nunca es, siempre debe ser tiempo, ¿no? Para eso. Yo siempre recomiendo que no dejemos al testamento todo, lo platiquemos con la familia y con las personas a las que consideremos que les vamos a transmitir los bienes. Para más información. Gracias, Luis Alberto. Mi correo es notario199@jjgs.mx y en Instagram notaría199mx. Muchísimas gracias. Gracias a ti.